Durante 10 años, mi esposo violó a mi nieta, a la hija de nuestro hijo, una niña inocente, desde los 7 hasta los 17 años. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir que su madre lo sabía. Mi nuera, la mujer que se suponía debía protegerla, sabía, y no solo lo permitía, lo facilitaba, por dinero. Mi esposo le pagaba $500 cada vez para que saliera de la casa, para que trabajara turnos nocturnos, para que dejara a mi nieta sola con él, durante 10 años, cientos de veces. Y yo no sabía nada. Vivía en la misma ciudad, visitaba regularmente, y no vi nada, hasta que mi nieta, a los 18 años, finalmente encontró el valor de contarme, y mi mundo se derrumbó, porque el hombre con quien estuve casada durante 45 años era un monstruo, y la mujer que mi hijo eligió como esposa vendió a su propia hija. Por dinero. Hoy, 3 años después, ambos están en prisión. Mi esposo, 40 años. Mi nuera, 15 años por complicidad y abuso infantil. Mi nieta está en terapia, reconstruyendo su vida. Y yo estoy viviendo con la culpa de no haberlo visto, de no haberla protegido, de haber estado casada con un depredador durante décadas, sin saberlo. Mi nombre es Gloria Mendoza. Tengo 68 años. Y esta es la historia más dolorosa que he vivido. Cómo descubrí que mi esposo era un pedófilo, que mi nuera era su cómplice, y cómo luché por justicia para mi nieta, cuando todos los demás la abandonaron. Empecemos desde el principio. Me casé con Héctor en 1978. Teníamos 21 años, jóvenes, enamorados, llenos de sueños. Héctor era encantador, trabajador, responsable, un buen proveedor. Tuvimos 2 hijos, Miguel, nuestro mayor, y Carolina, nuestra menor. Héctor fue un buen padre, o eso pensaba. Nunca vi señales, nunca sospeché nada. Nuestros hijos crecieron normales, felices, sin problemas. Miguel se casó a los 25 años, con una mujer llamada Vanessa. Era joven, 22 años, bonita, pero algo en ella nunca me gustó. No puedo explicarlo. Una sensación de que era calculadora, fría. Pero Miguel la amaba, y yo respeté su elección. Tuvieron una hija, Sofía, mi primera nieta. Nació hace 21 años, y desde el momento en que la vi, la amé. Era perfecta, ojos grandes y oscuros, sonrisa dulce, llena de vida. Héctor también la adoraba. Mi princesa, la llamaba. Pasaba mucho tiempo con ella, más que con nuestros otros nietos. Yo pensaba que era dulce, que tenía una conexión especial con Sofía. Nunca imaginé la verdad. Sofía creció hermosa, inteligente. Pero con el tiempo noté cambios. Empezó a los 7, 8 años. Se volvió más callada, menos expresiva. A veces tenía pesadillas. Solo es una fase, decía Vanessa. Pero yo me preocupaba. ¿Sofía está bien?, le preguntaba a Miguel. Sí, mamá. Solo está creciendo. Ya sabes cómo son los niños. Yo quería creerle, pero algo no se sentía bien. Cuando Sofía tenía 10 años, empezó a evitar a Héctor. En reuniones familiares se escondía. No quería quedarse a solas con él. Sofía, ve a ayudar al abuelo en el garaje, decía Vanessa. No quiero, respondía Sofía. Ve, ahora. Y Sofía iba. Con lágrimas en los ojos, yo notaba, pero pensaba que era una niña siendo dramática. Nunca imaginé, nunca sospeché, que cada vez que Héctor se llevaba a Sofía al garaje, o a dar un paseo, o a comprar helado, la estaba violando. Durante años, Vanessa y Miguel vivieron con nosotros, en nuestra casa, por problemas financieros. Durante 3 años, cuando Sofía tenía 7, 10 años. Héctor tenía acceso constante, y Vanessa lo permitía. Cuando finalmente se mudaron a su propia casa, pensé que las cosas mejorarían para Sofía, pero no fue así, porque Vanessa seguía trayéndola. Mamá Gloria, ¿puede quedarse Sofía esta noche? Tengo turno en el hospital. Vanessa era enfermera, o eso decía. Trabajaba turnos nocturnos, 2, 3 veces por semana, y dejaba a Sofía con nosotros. Claro, yo decía, siempre es un placer tener a mi nieta.
No sabía. No sabía que esos turnos nocturnos eran mentira. No sabía que Héctor le pagaba a Vanessa para que se fuera. No sabía que mientras yo dormía en nuestra habitación, Héctor entraba al cuarto de huéspedes, donde dormía Sofía, y abusaba de ella, durante años, cientos de veces, y yo dormía, inocentemente, a metros de distancia. Sofía se volvió más y más retraída. En la adolescencia casi no hablaba, deprimida, ansiosa, con calificaciones que caían. Está en una edad difícil, decía todo el mundo. Pero yo veía más que eso. Veía dolor, veía miedo, veía una niña que estaba gritando en silencio, pero nadie la escuchaba, ni siquiera yo. Intenté hablar con ella. Sofía, cariño, ¿estás bien? ¿Pasa algo? Estoy bien, abuela. ¿Segura? Puedes hablar conmigo de cualquier cosa. Ella me miraba, con ojos que suplicaban ayuda, pero su boca decía, estoy bien. Y yo no presionaba, porque respetaba su espacio, porque pensaba que si algo grave pasaba, me lo diría. Pero no entendía que las víctimas de abuso no pueden hablar, que el miedo las paraliza, que la vergüenza las silencia, que necesitaba preguntarle directamente, que necesitaba ver las señales, pero no lo hice. Y eso me persigue hasta hoy. Cuando Sofía tenía 17 años, algo cambió. Dejó de venir a nuestra casa completamente. Abuela, no puedo ir este fin de semana, tengo tarea. Abuela, estoy enferma. Abuela, tengo planes con amigos. Siempre una excusa. Héctor estaba frustrado. ¿Por qué Sofía ya no viene? ¿Hicimos algo mal? Está creciendo, yo decía. Los adolescentes quieren su espacio. Pero Héctor insistía. Llama a Miguel. Dile que traiga a Sofía este fin de semana. Héctor, si no quiere venir, no la voy a forzar. Se enojaba. Más de lo normal. Ahora entiendo por qué. Porque estaba perdiendo acceso a su víctima. Y eso lo desesperaba. Sofía cumplió 18 años. Se graduó de la preparatoria y se fue a la universidad, en otro estado, a 2000 kilómetros de distancia. Es una gran oportunidad, dijo Miguel, pero yo sabía. Sofía estaba escapando. De algo, de alguien. No sabía de qué, hasta un año después, cuando Sofía vino a visitarme, sola, sin avisar. Tocó mi puerta un martes por la tarde. Abuela, necesito hablar contigo. Tenía 19 años y los ojos rojos de llorar. Claro, cariño. Pasa. ¿Está el abuelo aquí? No, está en el trabajo. ¿Por qué? Bien, porque necesito decirte algo, y no puedo decirlo si él está aquí. Mi corazón empezó a latir rápido. Algo en su tono me asustó. Nos sentamos en la sala, y Sofía empezó a llorar. Durante 5 minutos solo lloró. Yo la abracé. Sofía, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No, abuela, no estoy bien, y no he estado bien en mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tomó una respiración profunda y dijo las palabras que destruyeron mi mundo. El abuelo me violó. Durante 10 años, desde que tenía 7 años. El tiempo se detuvo. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Si quieres saber cómo reaccioné y qué hice, dale like. Suscríbete porque lo que viene es la revelación completa. Y lo que descubrí sobre mi nuera. Ahora te voy a contar el día que mi vida se derrumbó. Las palabras de Sofía seguían resonando en mi cabeza. El abuelo me violó. Durante 10 años. No podía ser verdad. No mi Héctor. El hombre con quien había estado casada durante 45 años. El padre de mis hijos. El abuelo amoroso. No podía ser. Sofía, ¿qué estás diciendo? Ella me miraba con ojos suplicantes. Abuela, sé que es difícil de creer, pero es verdad. Durante 10 años, desde que tenía 7 hasta los 17, el abuelo abusó de mí. No, eso no puede ser verdad. Héctor nunca... Abuela, por favor, necesito que me creas. Mi mente estaba en shock, negación, rechazo. ¿Cómo podía ser posible? Sofía, ¿estás segura? Tal vez confundiste algo. No confundí nada. Su voz se quebró. Sé exactamente lo que me hizo. Cientos de veces.
en esta casa, cuando me quedaba a dormir, cuando me llevaba al garaje, cuando decía que íbamos a dar un paseo, siempre, durante años. Empecé a temblar. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque tenía miedo, porque me amenazaba. Decía que si lo contaba nadie me creería, que tú lo elegirías a él sobre mí, que me quitarían de mi familia, que arruinaría todo. Lágrimas caían por mis mejillas. Sofía, yo te hubiera creído. Yo te hubiera protegido. ¿En serio? Me miró directamente, porque ahora mismo puedo ver en tus ojos que parte de ti no me cree. Parte de ti está buscando una explicación diferente, una razón para pensar que estoy equivocada. Tenía razón. Parte de mí no quería creerle, porque creerle significaba aceptar algo horrible, que mi esposo era un monstruo, que mi vida era una mentira, que había dormido junto a un pedófilo durante décadas. Sofía, necesito tiempo para procesar esto. No hay tiempo, abuela, porque él no va a parar. Si no es conmigo, será con otra niña. Tal vez ya lo está haciendo. Eso me heló la sangre. ¿Y si era verdad? ¿Y si había más víctimas? ¿Le has dicho a alguien más? Le dije a mamá hace 3 años, cuando tenía 15. ¿Y qué dijo ella? Sofía bajó la mirada, y lo que dijo después fue aún peor. Me dijo que me callara, que no arruinara a la familia, y que si volvía a mencionarlo, me mandaría a un internado. Mi corazón se hundió. ¿Vanessa sabe? Abuela. Mamá siempre supo. ¿Qué? Ella sabía desde el principio, desde que yo tenía 7 años, porque cada vez que pasaba, ella no estaba en casa, convenientemente. Siempre tenía un turno nocturno, siempre me dejaba aquí. Y cuando yo le suplicaba que no me dejara, ella me obligaba, me amenazaba, y se iba. No podía creerlo. Sofía, tal vez ella no sabía lo que pasaba. Abuela, ¿quieres saber la peor parte? No estaba segura de querer saberla, pero necesitaba la verdad. Dime, el abuelo le pagaba $500 cada vez para que se fuera, para que me dejara con él. Encontré los recibos en la cuenta bancaria de mamá, depósitos regulares del abuelo por 10 años, miles y miles de dólares. Sentí náuseas. ¿Estás diciendo que Vanessa vendió tu seguridad? ¿Por dinero? No solo mi seguridad, abuela. Me vendió a mí durante 10 años, por $500 cada vez. Corrí al baño y vomité todo lo que había comido ese día, porque no podía procesar lo que estaba escuchando. Mi nuera había vendido a su propia hija, a un pedófilo, por dinero, durante 10 años. Cuando regresé a la sala, Sofía seguía llorando. Abuela, sé que esto es horrible, y sé que es difícil de creer, pero necesito que me creas. Porque si no me crees tú, nadie lo hará. Me senté junto a ella, y la abracé. Te creo. No quiero creerlo, pero te creo. Ella se aferró a mí, llorando. Durante media hora solo nos abrazamos, y lloramos. Por todo lo perdido, por toda la inocencia robada, por todos los años de sufrimiento. Finalmente me separé. Sofía, necesitamos ir a la policía. Ahora. Abuela, no tengo pruebas. Es mi palabra contra la de él. Y de mamá, nadie me va a creer. Yo te creo, y eso es suficiente. Vamos a luchar por esto. Pero papá, ¿Miguel sabe? No, no creo. Él siempre está trabajando, nunca está en casa, no ve nada. Entonces se lo vamos a decir, y vamos a ir a la policía juntas. Abuela, si hacemos esto, la familia se va a destruir. Papá va a tener que elegir entre el abuelo y yo, entre su esposa y yo, y va a elegirte a ti, porque eres su hija, y porque la verdad importa más que la familia falsa. Pero no estaba segura de eso, porque conocía a Miguel, y sabía que esto iba a destrozarlo. Llamé a Miguel. Hijo, necesito que vengas a mi casa, ahora, es urgente. Mamá, estoy trabajando. Miguel, es sobre Sofía, ven, ya. Llegó en 30 minutos, entró preocupado. ¿Qué pasa? ¿Sofía está bien? Sofía estaba en la sala, con los ojos rojos. Sofía, ¿qué pasó? Miguel se acercó. Ella respiró profundo y le contó todo, palabra por palabra.
el abuso, durante 10 años, Héctor, y lo peor, Vanessa, su complicidad, el dinero, todo. Miguel la escuchó en silencio, su rostro pasando por todas las emociones. Shock, negación, horror, ira. Cuando Sofía terminó, Miguel tenía lágrimas en los ojos. Papá me violó, durante 10 años, y mamá lo sabía, lo permitía. Por dinero. Miguel no dijo nada. Durante 5 minutos, solo se quedó ahí, procesando. Finalmente habló. ¿Tienes pruebas? Sofía mostró su teléfono. Tengo fotos de los depósitos, en la cuenta de mamá, del abuelo, por 10 años, $500 cada vez. A veces 2 veces por semana. Hice las cuentas. Son más de $200,000 en total. Miguel revisó las fotos, y su rostro se descompuso, porque las fechas coincidían con las noches que Vanessa trabajaba, con las noches que Sofía se quedaba con nosotros, con todo. Dios mío, susurró. ¿Me crees?, preguntó Sofía. Miguel la abrazó y lloró. Te creo, y lo siento tanto. Debí haberlo visto, debí haberte protegido. No es tu culpa, papá. Sí lo es, soy tu padre, y fallé. Yo interrumpí. Miguel, necesitamos ir a la policía, ahora. Sí, vamos. ¿Y Vanessa?, preguntó Sofía. Voy a confrontarla, ahora mismo. No, dije. Dejemos que la policía maneje esto. Si la confrontas, puede huir o destruir evidencia. Miguel asintió. Tienes razón. Vamos a la policía primero. Fuimos a la estación de policía, los 3 juntos, y presentamos una denuncia formal contra Héctor por abuso sexual infantil durante 10 años y contra Vanessa por complicidad, negligencia criminal y tráfico infantil. La detective que nos atendió era una mujer de unos 40 años, especializada en crímenes contra menores, detective Sandra Ruiz. Señorita Sofía, necesito que me cuente todo, desde el principio. Y Sofía lo hizo, con voz temblorosa pero firme. Contó todo, los detalles que no me había contado, dónde pasaba, cómo pasaba, cuántas veces. Yo tenía que salir varias veces, porque no podía escuchar. Era demasiado horrible, demasiado gráfico, demasiado real. Después de 2 horas, la detective tenía todo registrado. Sofía, esto es suficiente para abrir una investigación. Vamos a necesitar examinar tus registros médicos. Vamos a entrevistar a otras personas. Y vamos a arrestar a tu abuelo y a tu madre. ¿Cuándo?, preguntó Miguel. Hoy, en las próximas horas. Pero necesito pedirles algo. No pueden contactarlos. No pueden advertirles. Si lo hacen, pueden huir. Y perderemos la oportunidad de justicia. ¿Y si mi esposo llega a casa y yo no estoy?, pregunté. Va a sospechar. ¿A qué hora regresa del trabajo? A las 6 p.m. Son las 4 ahora. Perfecto. Vamos a arrestarlo en su trabajo, antes de que vaya a casa, y vamos a arrestar a Vanessa simultáneamente. Y así lo hicieron. A las 5 p.m., detectives fueron al trabajo de Héctor, una empresa de construcción donde trabajaba como gerente. Lo arrestaron frente a sus compañeros, esposado, leyéndole sus derechos. Héctor Mendoza está arrestado por abuso sexual infantil agravado. Simultáneamente, otros detectives fueron a casa de Miguel y Vanessa. Vanessa estaba ahí, preparando la cena. Como si nada, tocaron la puerta. Ella abrió. ¿Vanessa Méndez? Sí. Está arrestada por complicidad en abuso sexual infantil, negligencia criminal y tráfico de menor. ¿Qué? ¡Esto es ridículo! La esposaron, mientras ella gritaba, «No hice nada, esto es un error». Pero no era un error, y ella lo sabía. Si sientes que merecían ser arrestados, dale like. Suscríbete porque lo que viene es el juicio y las revelaciones aún más devastadoras. Ahora te voy a contar lo que pasó después. Esa noche no dormí. No podía, porque mi esposo estaba en la cárcel, arrestado por violar a nuestra nieta, durante 10 años, y yo no lo sabía. O no quise verlo. Me quedé en casa de Miguel. No podía regresar a mi casa, a la casa donde pasó todo, donde Héctor abusó de Sofía, mientras yo dormía,
a metros de distancia. «Mamá, no es tu culpa», me dijo Miguel. «¿Cómo no va a ser mi culpa? Vivía con él, compartía cama con él. ¿Cómo no vi las señales?» Porque él las escondió bien. Los depredadores son expertos en ocultar quiénes son realmente. Pero no me consolaba, porque había señales. Sofía cambiando, volviéndose callada, evitando a Héctor, teniendo pesadillas, y yo las vi, pero las ignoré, las racionalicé, las expliqué. Cuando debía haberlas investigado, a la mañana siguiente, la detective Ruiz nos llamó. «Necesito que vengan a la estación. Tenemos los resultados preliminares de la investigación». Fuimos, los tres, Miguel, Sofía y yo. La detective nos recibió en su oficina. «Hemos interrogado a Héctor y a Vanessa, por separado, y tengo información que necesitan saber». «¿Confesaron?», preguntó Miguel. Héctor negó todo, completamente. Dice que Sofía está mintiendo, que está resentida por algo, que inventó todo. Mi corazón se hundió. ¿Y Vanessa? Vanessa también negó. Dice que nunca supo nada, que trabajaba turnos reales en el hospital, que los depósitos bancarios eran por otro motivo. «¿Qué motivo?», preguntó Sofía. Dice que Héctor le prestaba dinero, por deudas que tenía, y que lo estaba pagando de vuelta. «Eso es mentira», dijo Sofía. «Los depósitos eran siempre de $500, exactos, 2 o 3 veces por semana, durante 10 años. ¿Qué tipo de préstamo es ese?». «Lo sé. Por eso seguimos investigando. Revisamos los registros laborales de Vanessa». «¿Y?». La detective tomó un archivo. Vanessa trabajó como enfermera en el Hospital General durante 8 años, pero renunció hace 5 años. Desde entonces no ha tenido empleo oficial. Miguel se quedó pálido. «¿Qué?». Ella me dijo que seguía trabajando. Todos estos años. Salía de casa con uniforme. Decía que tenía turnos. No los tenía. Verificamos con el hospital. No ha trabajado ahí desde hace 5 años. «Entonces, ¿dónde iba?», preguntó Miguel. «No lo sabemos, pero basándonos en los depósitos, creemos que tenía un arreglo con Héctor. Él le pagaba para que saliera de la casa y dejara a Sofía disponible. Era aún peor de lo que pensábamos. Vanessa no solo permitía el abuso, lo facilitaba activamente, durante años, como un trabajo». «Hay más», continuó la detective. «Revisamos el teléfono de Héctor. Tenía mensajes con Vanessa, encriptados, pero nuestros expertos los recuperaron. Nos mostró impresiones de mensajes. Héctor: «¿Puedes traer a ese esta noche?». Vanessa: «Sí, pero son 500». Héctor: «De acuerdo». Otro mensaje, meses después. Héctor: «La extraño. ¿Cuándo viene?». Vanessa: «Este viernes. Turno doble, máximo 1000. Héctor: «Vale la pena». Había docenas de mensajes así, durante años, negociando, el acceso a Sofía, como si fuera mercancía. Miguel vomitó en el bote de basura de la oficina. Yo solo lloraba. Sofía estaba en shock. «Mi madre literalmente me vendía», dijo con voz vacía, «como prostituta, pero peor, porque yo era una niña y era a mi abuelo». La detective puso su mano en el hombro de Sofía. «Con esta evidencia podemos procesar a ambos. Héctor por abuso sexual infantil agravado, múltiples cargos, y Vanessa por tráfico infantil, complicidad y negligencia criminal». «¿Cuánto tiempo enfrentan?», preguntó Miguel. «Héctor podría recibir entre 25 años a cadena perpetua, Vanessa entre 10 a 20 años». «No es suficiente», dijo Sofía. «Por 10 años de mi vida, por mi infancia robada, no es suficiente». «Lo sé», dijo la detective, «pero es lo que tenemos en el sistema, y vamos a pelear por el máximo». «¿Cuándo es la audiencia de fianza?», pregunté. «Mañana, para ambos. El fiscal va a argumentar que son peligro de fuga, especialmente Héctor, y que no deben recibir fianza». «¿Y si la reciben?», preguntó Sofía con miedo. «¿Van a salir?». «Si reciben fianza, sí, temporalmente, hasta el juicio. No quiero que salgan, tengo miedo». «Entiendo. Por eso el fiscal va a pelear duro para que no reciban fianza». La audiencia de fianza fue al día siguiente. Fuimos todos, Miguel, Sofía, yo. Y Carolina, mi hija menor,
quien voló desde otro estado cuando se enteró. Entramos a la sala de la corte, y ahí estaban, Héctor y Vanessa, separados, con uniformes naranjas, esposados. Cuando Héctor me vio, me miró directamente, con ojos suplicantes, como diciendo, «Gloria, ayúdame, diles que esto es un error». Aparté la mirada. No podía mirarlo, el hombre con quien había estado casada durante 45 años. Era un extraño, un monstruo. El juez entró. Caso del Estado contra Héctor Mendoza. Cargos múltiples de abuso sexual infantil agravado. El fiscal presentó primero. Su señoría, el acusado abusó de su nieta durante 10 años, desde que ella tenía 7 hasta los 17 años, cientos de incidentes. Tenemos evidencia de mensajes de texto coordinando el acceso a la víctima, pagos en efectivo y testimonio detallado de la víctima. El acusado es un peligro para la comunidad, especialmente para menores, y es un riesgo de fuga, tiene recursos financieros, y enfrenta potencialmente cadena perpetua. Solicitamos que se le niegue la fianza. El abogado defensor de Héctor argumentó: «Su señoría, mi cliente niega todos los cargos. Es un hombre de 68 años, sin récord criminal, con raíces profundas en la comunidad. Ha vivido aquí durante 45 años, tiene una esposa, hijos, nietos, no es riesgo de fuga y merece la oportunidad de defenderse en libertad». El juez miró a Héctor. «Señor Mendoza, ¿tiene algo que decir?». Héctor se puso de pie. «Su señoría, esto es un error, un malentendido. Yo amo a mi nieta, nunca le haría daño. No sé por qué está diciendo estas cosas, tal vez está resentida por algo, o alguien la convenció de mentir, pero yo soy inocente». Sofía apretó mi mano, con fuerza, temblando. El juez revisó los documentos. «Señor Mendoza, he revisado la evidencia preliminar. Los mensajes de texto son extremadamente incriminatorios. Los pagos tienen un patrón claro, y el testimonio de la víctima es detallado y consistente. Fianza denegada. Permanecerá en custodia hasta el juicio». Respiramos aliviados. Luego fue el turno de Vanessa. Caso del Estado contra Vanessa Méndez. Cargos de tráfico infantil, complicidad en abuso sexual infantil y negligencia criminal. El fiscal presentó: «Su señoría, la acusada es la madre de la víctima, y en lugar de protegerla, la vendió. Literalmente, recibió más de $200,000 durante 10 años, a cambio de dar acceso a su hija, a un pedófilo, su propio suegro». Los mensajes de texto muestran negociación clara. $500 por visita, $1,000 por turno doble, durante años. Esto no es complicidad pasiva, es tráfico infantil activo. La acusada tampoco tiene empleo legítimo hace 5 años. Vivía del dinero del abuso de su hija. Es un peligro para la víctima y para cualquier otro menor en su vida. Solicitamos que se le niegue la fianza. El abogado de Vanessa argumentó: «Su señoría, mi clienta es madre de 3 hijos. Además de Sofía, tiene 2 hijos menores, de 12 y 9 años, que la necesitan. Ella niega haber sabido sobre el abuso. Los depósitos bancarios tienen una explicación legítima y merece la oportunidad de cuidar a sus hijos mientras se defiende». Miguel se puso de pie. «Mentira, ella no puede acercarse a mis otros hijos». El juez golpeó el martillo. «Orden, señor, siéntese o será removido». Miguel se sentó, temblando de rabia. El juez miró a Vanessa. «¿Tiene algo que decir?». Vanessa se puso de pie, con lágrimas en los ojos, actuadas. «Su señoría, yo amo a mi hija. Nunca le haría daño. Trabajaba duro para mantener a mi familia. Los depósitos eran préstamos que Héctor me daba, porque teníamos problemas financieros. No sabía nada sobre abuso, y estoy devastada de que mi hija piense que yo sabía. Era una actuación». Sofía se puso de pie. «Mentirosa, tú sabías. Yo te lo dije cuando tenía 15 años y me dijiste que me callara». El juez golpeó el martillo otra vez. «Orden, joven, siéntese». Sofía se sentó, llorando. El juez revisó los documentos, durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló: «Señora Méndez, los mensajes de texto son claros.
No hay otra interpretación posible. Usted negoció acceso a su hija, por dinero, durante años. Eso es tráfico infantil, y es uno de los crímenes más despreciables que he visto. Fianza, denegada. Permanecerá en custodia hasta el juicio, y se emite orden de restricción. No puede tener contacto con la víctima, ni con sus otros 2 hijos, hasta que se determine su culpabilidad. Vanessa empezó a gritar. «¡No! ¡Necesito ver a mis hijos! ¡Por favor!». Se la llevaron, gritando, llorando, pero no sentí lástima, solo asco. Salimos de la corte, agotados, pero aliviados. Ambos estaban en prisión, sin fianza. Sofía estaba segura, por ahora. Si sientes que hicieron lo correcto negando fianza, dale like. Suscríbete porque lo que viene es el juicio y testimonios devastadores. Ahora te voy a contar cómo luchamos por justicia. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida, esperando el juicio, procesando la verdad y enfrentando el colapso total de mi familia. Miguel se divorció de Vanessa inmediatamente. Presentó papeles a la semana del arresto. Pidió custodia completa de sus otros 2 hijos, Mateo, de 12 años, y Daniela, de 9 años. «No voy a dejar que se acerque a ellos nunca más», dijo Miguel. Pero los niños no entendían. «¿Por qué mamá está en la cárcel?», preguntaba Daniela. «¿Qué hizo?», preguntaba Mateo. Miguel no sabía cómo explicarles. ¿Cómo le dices a un niño de 12 años que su madre vendió a su hermana? ¿Cómo explicas eso? Decidimos decirles una versión simplificada. Mamá hizo algo muy malo, que lastimó a Sofía, y ahora tiene que enfrentar consecuencias. «¿Qué le hizo a Sofía?», insistió Mateo. «Cuando seas mayor, te lo explicaremos. Por ahora, solo necesitas saber que Sofía está bien, y que la estamos protegiendo». Pero Mateo era inteligente. Buscó en Internet y encontró artículos de noticias. Madre arrestada por tráfico de su hija a su suegro. Abuela descubre que esposo abusó de nieta durante 10 años. Enfermera acusada de vender a su hija por $200,000. Era noticia nacional. Nuestros nombres estaban en todos lados. Mateo leyó todo y vino a confrontar a Miguel. ¿Es verdad? ¿El abuelo violó a Sofía? ¿Y mamá lo sabía? Miguel no pudo mentir. «Sí, es verdad». Mateo colapsó, llorando. «¿Por qué mamá haría eso? ¿Por qué dejaría que alguien lastimara a Sofía?». «No lo sé, hijo, no lo sé». Mateo también reveló algo devastador. «Papá, el abuelo me hizo cosas raras a mí también». El mundo se detuvo. «¿Qué?». Miguel apenas podía respirar. «Cuando era más chico, como 7 u 8 años, el abuelo me llevaba al garaje y me tocaba. Me decía que era un juego, un secreto entre nosotros, que no podía decirle a nadie». «¿Cuántas veces?». «No sé, varias. Pero paró cuando yo tenía como 9. No sé por qué». Miguel me miró, con ojos llenos de horror. Porque sabíamos por qué paró. Porque Sofía llegó a esa edad, y Héctor cambió su enfoque a ella. «Mateo, necesitamos ir con la detective, ahora», dijo Miguel. Fuimos. Y Mateo dio su testimonio. Otro cargo más contra Héctor. Abuso sexual infantil. De su nieto. La detective investigó más. «Necesitamos saber si hay otras víctimas. ¿Héctor tuvo acceso a otros menores?». Pensamos. «Carolina tiene hijos», dije. 2 niñas, de 10 y 12 años. ¿Héctor pasaba tiempo con ellas? Sí, Carolina vive en otro estado, pero visitaba con las niñas 2 veces al año y se quedaban con nosotros. La detective contactó a Carolina y entrevistó a sus hijas, separadamente. Ambas revelaron abuso, durante años, cada vez que visitaban. Héctor las tocaba, las manoseaba, les decía que era su secreto especial. Carolina quedó devastada. «Mamá, yo las llevaba a tu casa, pensando que estaban seguras, con sus abuelos. Y ese monstruo…». No podía terminar la frase. En total encontraron 4 víctimas: Sofía, Mateo y las 2 hijas de Carolina, todas menores, todas sus propios nietos, durante más de 15 años. Los cargos contra Héctor se multiplicaron, de 4 cargos a 47 cargos, por cada incidente documentado, por cada víctima.
Cada cargo llevaba entre 5 a 20 años de prisión. Si era declarado culpable de todos, enfrentaba más de 500 años. Prácticamente cadena perpetua. Vanessa también enfrentaba cargos adicionales, porque si Héctor tenía acceso a otros niños en la casa, ella también lo permitía. La familia estaba destruida, completamente. Héctor en prisión, Vanessa en prisión, Miguel divorciándose, Carolina en terapia intensiva con sus hijas, Mateo traumatizado, Daniela confundida, Sofía intentando mantenerse fuerte, y yo estaba viviendo en un infierno, porque todos me preguntaban lo mismo. ¿Cómo no lo viste? ¿Cómo no supiste? ¿Cómo pudiste vivir con él durante 45 años y no darte cuenta? Y yo me preguntaba lo mismo, cada día, cada noche. ¿Cómo no lo vi? Mi terapeuta me dijo algo. Gloria, los depredadores son expertos en ocultar quiénes son, especialmente de sus esposas, porque necesitan que tú seas su cobertura, su fachada de normalidad. Si tú supieras, no podrían continuar. Pero debí haber visto señales. Tal vez las viste, y tu cerebro las racionalizó, porque aceptar la verdad era demasiado doloroso. Eso no te hace cómplice, te hace humana. Pero no me consolaba, porque las víctimas eran niños, mis nietos, y yo no los protegí. El juicio comenzó 8 meses después del arresto. La sala estaba llena, medios, activistas, familias de otras víctimas de abuso. Todos querían ver justicia. El fiscal dio su declaración inicial. Damas y caballeros del jurado, este es un caso sobre el peor tipo de traición. Héctor Mendoza, un abuelo, abusó de sus propios nietos durante más de 15 años. Y Vanessa Méndez, una madre, vendió a su propia hija. Por dinero, durante 10 años. Vamos a presentar testimonio de 4 víctimas, todas menores de edad cuando el abuso ocurrió. Vamos a mostrar mensajes de texto negociando acceso. Vamos a mostrar depósitos bancarios totalizando más de $200,000 y vamos a mostrar un patrón claro y sistemático de abuso. Al final de este juicio, les vamos a pedir que hagan lo correcto, que encuentren a ambos acusados culpables y que los manden a prisión por el resto de sus vidas. El abogado de Héctor intentó una defensa débil. Mi cliente es un abuelo amoroso, que pasó tiempo con sus nietos. Como todos los abuelos, las acusaciones vienen de niños confundidos, que malinterpretaron afecto normal, como abrazos y besos en la frente. No hubo abuso, hubo malentendidos. Era absurdo, porque teníamos mensajes de texto, claros, explícitos. No había malentendido posible. La abogada de Vanessa intentó otra estrategia. Mi clienta es una madre trabajadora, que hacía lo mejor que podía. Los depósitos bancarios eran préstamos para ayudar a su familia. Ella no sabía sobre el abuso, y cuando se enteró, estaba atrapada, amenazada por Héctor. Tenía miedo de hablar. También era absurdo, porque los mensajes mostraban negociación activa, no víctima asustada, sino socia de negocios. La primera testigo fue Sofía. Tenía 19 años ahora, pero cuando subió al estrado parecía pequeña, vulnerable. El fiscal la guió cuidadosamente. Sofía, ¿puede decirnos qué pasó cuando tenía 7 años? Sofía respiró profundo. El abuelo empezó a tocarme, de formas que no se sentían bien. Me decía que era nuestro secreto, que no podía decirle a nadie, especialmente a la abuela. ¿Dónde pasaba esto? En la casa de mis abuelos, cuando me quedaba a dormir, en el garaje, en su carro, a veces en mi propia casa, cuando venía a visitarnos. ¿Con qué frecuencia? Al principio, cada pocas semanas. Luego más seguido. Cuando tenía 17 años, era 2 o 3 veces por semana. ¿Tu madre sabía? Sí, ella me dejaba con él. Me decía, voy a trabajar, pero no iba a trabajar. Solo se iba, me dejaba, y cuando yo le suplicaba que no me dejara, ella se enojaba, me amenazaba, y se iba de todas formas. ¿Alguna vez le dijiste directamente a tu madre lo que estaba pasando? Sí, cuando tenía 15 años. Le dije, mamá, el abuelo me está lastimando, me toca, me hace cosas. Y ella me dijo, cállate. No inventes historias, vas a arruinar a la familia.
y me amenazó con mandarme a un internado si volvía a mencionarlo. El jurado escuchaba en silencio, varios con lágrimas. El abogado de Héctor intentó desacreditar a Sofía en el contrainterrogatorio. Señorita Sofía, ¿no es cierto que usted tuvo problemas de comportamiento en la adolescencia? Sí. ¿No es cierto que reprobó clases? Sí. ¿No es cierto que fue suspendida de la escuela por pelear? Sí. ¿No es posible que usted esté inventando estas acusaciones? ¿Porque está resentida con su abuelo por alguna razón? Sofía lo miró directamente. ¿Resentida? Sí, estoy resentida, porque me violó durante 10 años, y me robó mi infancia, y me dejó con trauma que voy a llevar el resto de mi vida. Así que sí, estoy resentida, pero no estoy inventando nada. El abogado no pudo quebrarla. Luego testificó Mateo. Con 13 años, nervioso, pero valiente, contó cómo el abuelo lo tocaba. Cuando tenía 7, 9 años, cómo le decía que era un juego, cómo lo amenazaba para que no dijera nada. Me decía que si lo contaba, me iban a quitar de mi familia, que nadie me creería, que pensarían que yo estaba loco. Las hijas de Carolina testificaron también, ambas llorando, contando historias similares, abuso durante visitas, en el garaje, en el cuarto de huéspedes, siempre cuando la abuela, yo, no estaba mirando. Cada testimonio era como un cuchillo en mi corazón, porque pasó en mi casa, bajo mi techo. Y yo no lo vi. Luego fue mi turno de testificar. Subí al estrado, temblando. El fiscal me preguntó: «Señora Mendoza, ¿usted sabía sobre el abuso?» «No, nunca. Si hubiera sabido, lo habría detenido inmediatamente». «¿Vio alguna señal?» Dudé, porque sí las vi. Vi que Sofía cambiaba, que se volvía callada, que evitaba a Héctor, pero pensé que era normal, una fase. Nunca imaginé, nunca sospeché. Mi voz se quebró. ¿Confrontó alguna vez a Héctor sobre el comportamiento de Sofía? Le pregunté si había pasado algo. Él decía que no, que Sofía solo estaba creciendo, y yo le creí. ¿Por qué le creyó? Porque era mi esposo, de 45 años. Confiaba en él completamente. Nunca pensé que pudiera hacer algo así. El abogado de Héctor me contrainterrogó. «Señora Mendoza, ¿no es cierto que usted y su esposo tenían una buena relación?» «Sí». «¿No es cierto que él era un buen padre?» Eso pensaba. «¿No es cierto que pasaba mucho tiempo con sus nietos porque era un abuelo amoroso?» «No. Pasaba tiempo con ellos porque era un depredador. Y yo no lo sabía». El abogado intentó otra táctica. ¿No es posible que los niños malinterpretaron afecto normal? ¿Que confundieron abrazos con abuso? No, dije firmemente, porque tenemos mensajes de texto de Héctor negociando con Vanessa por acceso a Sofía. Eso no es malinterpretación, eso es evidencia. No pudo quebrarme. Finalmente, testificó una experta, doctora Patricia Morales, psicóloga forense especializada en abuso infantil. Doctora, ¿evaluó a las víctimas? Sí, a las 4, Sofía, Mateo y las 2 hijas de Carolina. ¿Y cuál fue su conclusión? Todas muestran trauma consistente con abuso sexual prolongado, TPT, ansiedad, depresión, dificultades de confianza. Sus testimonios son detallados, consistentes y creíbles. En mi opinión profesional, fueron abusadas tal como describen. Si crees que el jurado debe encontrar los culpables, dale like, suscríbete, porque lo que viene es el veredicto y la sentencia. Ahora te voy a contar cómo terminó todo. Después de 3 semanas de testimonios, llegaron los alegatos finales. El fiscal fue contundente. Damas y caballeros del jurado, durante las últimas 3 semanas han escuchado el testimonio de 4 víctimas valientes. 4 niños que fueron abusados por su propio abuelo, durante años, en lugares donde debían estar seguros, en la casa de sus abuelos, en su propio hogar. Han visto mensajes de texto, claros, explícitos. Héctor Mendoza negociando con Vanessa Méndez, $500 por visita, 1,000 por turno doble. No hay ambigüedad, no hay malentendido, es tráfico infantil, documentado en sus propias palabras. Han visto registros bancarios,
más de $200,000, transferidos durante 10 años, en cantidades exactas, en fechas que coinciden perfectamente con las noches que Sofía se quedaba con sus abuelos. Y han escuchado a expertos que confirmaron que estas víctimas sufrieron abuso real, trauma real, que llevarán por el resto de sus vidas. Héctor Mendoza es culpable de 47 cargos, de abuso sexual infantil agravado, y Vanessa Méndez es culpable de tráfico infantil, de complicidad, de vender a su propia hija durante 10 años. No fallen a estas víctimas, encuentren los culpables en todos los cargos y mándenlos a prisión, donde nunca puedan lastimar a otro niño. El abogado de Héctor hizo un último intento débil. Mi cliente es un hombre de 68 años, sin récord criminal previo, un abuelo que amaba a sus nietos. Los mensajes de texto fueron malinterpretados. Los testimonios son de niños confundidos, influenciados por una abuela resentida, por un hijo enojado. No hay evidencia física, no hay pruebas médicas, solo palabras, y las palabras pueden ser mentiras. Les pido que tengan duda razonable, que no destruyan la vida de mi cliente basándose en acusaciones sin pruebas sólidas. Era absurdo, y el jurado lo sabía. La abogada de Vanessa intentó victimizarla. Mi clienta también es una víctima, de Héctor Mendoza. Él la manipuló, la amenazó. Ella tenía miedo. No sabía cómo detenerlo. Estaba atrapada en una situación imposible. Sí, aceptó dinero, porque necesitaba mantener a su familia, pero no sabía el alcance del abuso, y cuando se enteró, no sabía qué hacer. Vanessa Méndez no es una criminal, es una madre asustada, que tomó decisiones terribles bajo presión. Merece compasión, no prisión. Sofía se puso de pie. ¡Mentira! El juez golpeó el martillo. ¡Orden! Joven, siéntese o será removida. Sofía se sentó, temblando de rabia. El jurado se retiró a deliberar. Y esperamos, durante 6 horas, las 6 horas más largas de mi vida. Sofía caminaba de un lado a otro. Miguel no podía quedarse quieto. Carolina rezaba. Yo solo miraba al vacío, procesando todo lo que había escuchado durante 3 semanas. Los detalles del abuso, las manipulaciones de Héctor, la traición de Vanessa, todo. Finalmente, el jurado regresó. Nos llamaron de vuelta a la sala. Entramos. Héctor y Vanessa fueron traídos, esposados. El juez habló. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría, respondió el portavoz, un hombre de unos 50 años, con expresión seria. En el caso del Estado contra Héctor Mendoza, cargo 1 de abuso sexual infantil agravado, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Hubo un silencio que duró una eternidad. Culpable. Mi corazón latió fuerte. Cargo 2. Culpable. Cargo 3. Culpable. 1 por 1. Los 47 cargos. Todos culpable. 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 Sofía empezó a llorar. De alivio. Miguel la abrazó. Carolina también lloraba. Yo solo me quedé sentada, en shock, porque el hombre con quien estuve casada durante 45 años acababa de ser declarado culpable de 47 cargos de abuso infantil. Luego fue el turno de Vanessa. En el caso del Estado contra Vanessa Méndez, cargo de tráfico infantil, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable. Cargo de complicidad en abuso sexual infantil. Culpable. Cargo de negligencia criminal. Culpable. Culpable en todos los cargos. Vanessa colapsó, llorando, gritando. No, esto no es justo, yo también soy una víctima. Pero nadie la escuchó, porque no era una víctima, era una cómplice, que vendió a su propia hija, durante 10 años, por dinero. El juez agradeció al jurado. La sentencia se llevará a cabo en 2 semanas. Hasta entonces, ambos acusados permanecerán en custodia. Corte suspendida. Golpeó el martillo, y todo terminó. Salimos de la corte. Los medios nos rodearon. ¿Cómo se sienten con el veredicto? Sofía habló, con voz firme. Me siento aliviada. Por primera vez en años me siento segura, porque sé que no pueden lastimarme nunca más,
y espero que este caso inspire a otras víctimas a hablar, a denunciar, a buscar justicia, porque la justicia es posible. ¿Qué le diría a su madre? Sofía pensó por un momento. Que espero que en prisión finalmente entienda lo que hizo, que vendió a su propia hija, que eligió dinero sobre mi seguridad, y que va a tener que vivir con eso el resto de su vida. Como yo tengo que vivir con el trauma que me causó. ¿Y a su abuelo? No tengo nada que decirle. Para mí está muerto. Murió el día que me tocó por primera vez, cuando tenía 7 años. Regresamos a casa de Miguel, agotados, pero aliviados. Las siguientes 2 semanas fueron de espera, para la sentencia. Sabíamos que Héctor enfrentaba mucho tiempo. Cada cargo llevaba entre 5 y 20 años. Con 47 cargos podía recibir más de 500 años. Pero queríamos asegurarnos de que recibiera el máximo. El día de la sentencia llegó. La sala estaba llena otra vez. El juez permitió declaraciones de impacto de las víctimas. Sofía fue primera. Su señoría, Héctor Mendoza, me robó mi infancia. Durante 10 años viví con miedo. Miedo de ir a la casa de mis abuelos. Miedo de quedarme sola con él. Miedo de que nadie me creyera si hablaba. Ese miedo me destruyó. Me volvió callada, deprimida, ansiosa. Reprobé clases. Perdí amigos. Intenté suicidarme 2 veces. Y lo peor es que la persona que debía protegerme, mi madre, me vendió. Literalmente, por $500, como si yo no valiera nada, como si fuera un objeto. Hoy pido justicia, no venganza. Justicia, para que Héctor Mendoza nunca pueda lastimar a otro niño, y para que Vanessa Méndez entienda que las madres tienen una responsabilidad sagrada, proteger a sus hijos, no venderlos. Pido la sentencia máxima, para ambos. Mateo testificó también. El abuelo me hizo sentir sucio, avergonzado. Me dijo que si lo contaba, nadie me creería, y durante años le creí. Guardé el secreto, y me comió por dentro. Hoy, a los 13 años, estoy en terapia, tratando de entender que no fue mi culpa, que yo era un niño, y que él era el monstruo. Gracias por creerme, y por hacer justicia. Las hijas de Carolina testificaron brevemente, ambas pidiendo que nunca saliera de prisión. Luego fue mi turno. No había planeado hablar, pero el juez me invitó. «Señora Mendoza, ¿tiene algo que decir?» Me puse de pie y caminé al frente, mirando a Héctor por primera vez desde el veredicto. «Héctor, estuve casada contigo durante 45 años. Te amé, confié en ti, construí una vida contigo. Y todo era mentira, porque mientras yo te veía como mi esposo, tú eras un depredador, abusando de nuestros propios nietos, bajo nuestro techo, mientras yo dormía a metros de distancia. Me pregunto cuántas veces lo hiciste, cuántas noches saliste de nuestra cama y fuiste a la habitación de huéspedes, donde dormía Sofía, y abusaste de ella, mientras yo dormía, inocentemente, confiando en ti. Me robaste 45 años de mi vida, que pensé que eran felices, pero estaban construidos sobre mentiras y abuso y secretos horribles. También quiero decir algo a Vanessa. Eres madre, tenías una responsabilidad, proteger a tus hijos, y en lugar de eso los vendiste, por dinero. ¿Cómo vives contigo misma? ¿Cómo duermes por las noches? ¿Cómo miras en el espejo y ves algo más que un monstruo? Pido la sentencia máxima para ambos, porque no merecen misericordia, no merecen segundas oportunidades, solo merecen prisión por el resto de sus vidas. Me senté, temblando, pero aliviada de haber dicho mi verdad. El juez miró a Héctor. «Señor Mendoza, ¿tiene algo que decir antes de la sentencia?» Héctor se puso de pie, lentamente, con la cabeza baja. «Su señoría, no tengo excusa. No hay justificación para lo que hice. Abusé de mi posición de confianza. Abusé de niños inocentes. Mis propios nietos, durante años, y no hay palabras que puedan arreglar eso. No espero perdón. No lo merezco. Solo quiero que mis víctimas sepan que finalmente entiendo el daño que causé y que voy a pasar el resto de mi vida en prisión pensando en ello». El juez no mostró compasión. «Señor Héctor Mendoza, lo que usted hizo es uno de los crímenes más deplorables que he visto en mi carrera.
Abusó de niños, sus propios nietos, durante más de 15 años, en lugares donde debían estar seguros. Traicionó la confianza de toda su familia y destruyó la inocencia de 4 niños. La sentencia debe reflejar la gravedad de sus acciones y debe asegurar que nunca pueda lastimar a otro niño. Por los 47 cargos de abuso sexual infantil agravado, la sentencia es 20 años por cada cargo, a cumplirse consecutivamente. Total, 940 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Hubo jadeos en la sala. 940 años. Era imposible. Pero mandaba un mensaje, que nunca saldría. Luego fue el turno de Vanessa. Señora Vanessa Méndez, ¿tiene algo que decir? Vanessa se puso de pie, llorando. Su señoría, cometí errores, terribles errores, pero también soy una víctima, de Héctor. Él me manipuló. ¡Mentirosa!, gritó Sofía. El juez golpeó el martillo. ¡Orden! Vanessa continuó. No sabía cuánto daño estaba causando. Si pudiera regresar el tiempo... El juez la interrumpió. Señora Méndez, usted no es una víctima, es una perpetradora. Los mensajes de texto muestran negociación activa. Usted vendió a su propia hija, durante 10 años, por más de $200,000. Eligió dinero sobre la seguridad de su hija. Eso no es victimización, es complicidad criminal. Por el cargo de tráfico infantil, 20 años. Por complicidad en abuso sexual infantil, 15 años. Por negligencia criminal, 10 años, a cumplirse consecutivamente. Total, 45 años de prisión. Vanessa colapsó, gritando: «No, por favor, tengo otros hijos». «Sus otros hijos están mejor sin usted», dijo el juez firmemente. «Que conste, corte suspendida». Se los llevaron, a ambos, esposados, llorando. Pero yo no sentí lástima, solo alivio. Justicia había sido servida. Si sientes que merecían esas sentencias, dale like. Suscríbete porque lo que viene es la reconstrucción y la sanación. Ahora te voy a contar cómo seguimos adelante. Después de la sentencia, pensé que me sentiría aliviada, que habría paz, pero no la hubo. Porque la justicia no borra el trauma, no devuelve la inocencia robada, no repara los años perdidos, solo asegura que los monstruos no puedan seguir lastimando. Y eso es algo. Pero no es todo. Los siguientes meses fueron de reconstrucción, para todos. Sofía seguía en terapia, 2 veces por semana. Abuela, el juicio ayudó. Ver a mamá y al abuelo ir a prisión me dio cierre. Pero el trauma no desaparece con un veredicto. Sigue ahí, todos los días. ¿Qué te ayuda? Hablar, en terapia, en grupos de apoyo, con otras sobrevivientes, escuchar sus historias, compartir la mía. Me hace sentir menos sola. Sofía también decidió tomar un año sabático de la universidad. Necesito sanar antes de seguir estudiando. No puedo enfocarme en clases cuando mi mente está procesando todo esto. La apoyé completamente. Toma todo el tiempo que necesites. La universidad puede esperar. Tu sanación no puede. Mateo también estaba en terapia, pero le costaba más abrirse. No quiero hablar de eso, decía constantemente. Solo quiero olvidar. Pero su terapeuta explicó: no puedes olvidar trauma sin procesarlo. Intentar reprimirlo solo lo hace peor. Necesita hablar, a su tiempo, sin presión. Miguel estaba devastado. No solo perdió a su esposa, sino que descubrió que durante 10 años ella vendió a su hija. Y él no lo vio. Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego? Vivía en la misma casa. Veía a Vanessa salir, veía a Sofía quedarse con ustedes, y nunca sospeché nada. Porque Vanessa era buena mintiendo. Y tú confiabas en ella, como yo confié en Héctor. Pero yo era su padre. Debí haberlo visto. Miguel, no puedes vivir con debí. Solo puedes vivir con ¿ahora qué? Y ahora estás protegiendo a tus hijos. Estás en terapia. Estás haciendo lo correcto. Miguel también enfrentaba otro problema. Sus otros 2 hijos, Mateo y Daniela, estaban confundidos, enojados, traumatizados. ¿Por qué mamá hizo eso?, preguntaba Daniela constantemente. ¿Por qué eligió dinero sobre Sofía? ¿Ella nos ama? ¿O también nos vendería?
Miguel no tenía respuestas, porque él también se preguntaba lo mismo. Carolina estaba procesando su propia culpa. Mamá, llevé a mis hijas a esa casa, pensando que estaban seguras, con sus abuelos, y ese monstruo las abusó, durante años, y yo no lo vi. Carolina, ninguna de nosotras lo vio, porque Héctor era experto en ocultar quién era realmente. Pero debía haber preguntado, debía haber notado los cambios en ellas. Se volvieron calladas, retraídas, y yo pensé que era normal, que era la adolescencia. No es tu culpa, se siente como si lo fuera. Las hijas de Carolina, Emma y Lucía también estaban en terapia, procesando años de abuso. Emma, de 13 años, me dijo algo devastador un día. Abuela Gloria, no te culpo, sé que no sabías, pero es difícil estar en tu casa, porque ahí pasó. Cada vez que voy recuerdo, el garaje, el cuarto de huéspedes, todo. Tenía razón. Mi casa estaba contaminada, con memorias horribles, para las 4 víctimas. Así que tomé una decisión. Vendí la casa donde viví con Héctor durante 40 años, donde criamos a nuestros hijos, donde pasaron navidades, cumpleaños, reuniones familiares, pero también donde pasó el horror, donde Héctor abusó de sus nietos. Durante años, no podía seguir viviendo ahí, con esos fantasmas. Vendí la casa y compré un apartamento pequeño, en otro barrio, sin memorias, sin fantasmas, un lugar nuevo. Para empezar de nuevo. También enfrenté decisiones difíciles sobre Héctor. Legalmente, seguíamos casados, aunque él estaba en prisión con sentencia de 940 años. Mi abogado me aconsejó, Gloria, deberías divorciarte para proteger tus activos y para cerrar ese capítulo completamente. Presenté papeles de divorcio, después de 45 años de matrimonio. Héctor los firmó sin pelear, desde prisión, y nuestro matrimonio terminó oficialmente. También recibí cartas de él, desde prisión, pidiendo perdón. Gloria, sé que no merezco nada de ti, pero necesito que sepas que lo siento, por todo, por las mentiras, por el abuso, por destruir nuestra familia. No espero que me perdones, solo necesito que lo sepas. Leí las cartas, pero no respondí, porque no tenía nada que decirle. El hombre que conocí no existía. Era una fachada, una mentira. Y el hombre real, el monstruo, estaba en prisión, donde debía estar. Vanessa también intentó contactar. A través de su abogado, quería hablar con Sofía, para disculparse. Sofía rechazó. No tengo nada que escuchar de ella. No hay disculpa que arregle 10 años de traición. No hay palabras que cambien el hecho de que me vendió. Por dinero, como si yo no valiera nada. ¿Y si algún día quieres hablar con ella? Pregunté. Tal vez algún día, pero no ahora. Ahora solo quiero sanar. Y ella no es parte de mi sanación, es parte de mi trauma. Respeté su decisión, como todos debíamos hacerlo. Un año después de la sentencia, algo importante pasó. Sofía decidió hablar públicamente. Dio una entrevista a un programa nacional, contando su historia, sin ocultar su rostro, sin cambiar su nombre. Quiero que otras víctimas sepan que no están solas, que pueden hablar, que pueden buscar justicia y que hay gente que les va a creer. La entrevista se volvió viral. Millones de vistas. Y con ella vinieron más víctimas. No de Héctor, sino de otros abusadores, inspiradas por Sofía, para hablar, para denunciar, para buscar justicia. Sofía también creó una organización, Voces Valientes, para ayudar a sobrevivientes de abuso sexual infantil, con líneas de ayuda, recursos legales, grupos de apoyo, terapia gratis para quienes no podían pagar. Abuela, no puedo deshacer lo que me pasó, pero puedo usar mi experiencia para ayudar a otros, para que no se sientan solos, para que sepan que la recuperación es posible. Estaba tan orgullosa de ella, de su fuerza, de su valentía, de convertir su dolor en propósito. 2 años después de la sentencia, recibí una llamada, de la prisión donde está Héctor. Señora Mendoza, su exesposo está en el hospital de la prisión. Tuvo un ataque cardíaco. Los doctores dicen que tiene días, tal vez semanas. Está pidiendo verla.
Mi corazón se detuvo. ¿Quiere verme? Sí. Dice que necesita decirle algo antes de morir. No sabía qué hacer. Parte de mí quería ignorar la llamada, dejarlo morir solo, como él dejó que las víctimas sufrieran solas. Pero otra parte de mí necesitaba cerradura. Necesitaba escuchar qué tenía que decir. Llamé a Sofía. Héctor está muriendo. ¿Quiere verme? ¿Debería ir? Abuela, esa decisión es tuya, pero si vas, no lo hagas por él. Hazlo por ti, para tu propia paz. Decidí ir, no por Héctor, sino por mí. Fui a la prisión, con Miguel. Nos llevaron al hospital de la prisión, y ahí estaba Héctor, en una cama, conectado a máquinas, pálido, débil, muriendo. Se veía viejo, frágil, nada como el hombre que conocí. Abrió los ojos cuando entramos. Gloria, Miguel, vinieron. Dijeron que querías hablar, dije fríamente. Sí, necesito decirles algo antes de morir. Habla. Respiró con dificultad. Lo siento, por todo. Sé que esas palabras no significan nada, pero son todo lo que tengo. Fui un monstruo, durante décadas, y destruí a nuestra familia. Arruiné la vida de nuestros nietos, y les mentí a ustedes, durante años. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé. He tenido 2 años aquí, para pensar, para terapia, y todavía no entiendo completamente por qué. Los terapeutas dicen que probablemente fui abusado cuando era niño, y que nunca lo procesé, y que se convirtió en este monstruo dentro de mí. Pero eso no es excusa. Nada justifica lo que hice. ¿Fuiste abusado de niño?, preguntó Miguel. Sí, por mi tío, durante años, pero nunca se lo conté a nadie. Lo enterré, y pensé que había desaparecido. Pero no desapareció. Se transformó, y yo me convertí en lo que más odiaba. No sentí lástima, porque ser víctima no te da permiso de crear más víctimas. ¿Hay otras víctimas?, pregunté. ¿Además de nuestros nietos? Héctor cerró los ojos. No, solo ellos, lo juro. ¿Por qué debería creerte? Mentiste durante décadas. Porque ya no tengo razón para mentir. Voy a morir, en días, y ya estoy en prisión por 940 años. No gano nada mintiendo ahora. Había algo en su tono que me hizo creerle. ¿Algo más que quieras decirnos?, preguntó Miguel. Díganles a las víctimas. Díganles que no fue su culpa. Nada de lo que hicieron causó esto. Fui yo, solo yo, y que lo siento, profundamente. Aunque sé que eso no cambia nada. No, dije. No cambia nada. Me di la vuelta para irme. Pero Héctor habló una vez más. Gloria, ¿alguna vez me amaste? ¿O siempre supiste que había algo mal en mí? Me detuve y pensé. Te amé, durante muchos años, al hombre que pensé que eras. Pero ese hombre no existía. Era una máscara. Y el hombre real, el monstruo, es al que nunca conocí, hasta que fue demasiado tarde. Salí, y nunca volví. Héctor murió 3 días después, de otro ataque cardíaco, solo, en prisión. No fui al funeral, porque no había nada que llorar. El hombre que conocí nunca existió. Si sientes que Gloria hizo lo correcto, dale like. Suscríbete porque lo que viene es la reflexión final. Las lecciones más importantes. Ahora te voy a contar lo que aprendí. Han pasado 3 años desde la sentencia. 3 años desde que mi mundo se derrumbó. Desde que descubrí que mi esposo de 45 años era un pedófilo. Y que mi nuera vendió a su propia hija. Durante 10 años. Por dinero. Mi nombre es Gloria Mendoza. Tengo 71 años. Y hoy quiero compartir las lecciones más importantes que aprendí. Porque esta historia no es solo sobre mi familia. Es sobre miles de familias donde pasa lo mismo. En silencio. Sin ser detectado. Hasta que es demasiado tarde. La primera lección. Los depredadores no se ven como monstruos. Durante 45 años estuve casada con Héctor. Y nunca sospeché. Porque los depredadores son expertos en ocultar quiénes son. Héctor era encantador, trabajador, buen proveedor, abuelo amoroso. Nadie habría sospechado, ni yo, ni nuestros hijos,
ni nuestros vecinos, porque construyó una fachada perfecta, de normalidad, de respetabilidad, mientras secretamente abusaba de niños. Si conoces a alguien que parece demasiado perfecto, que pasa mucho tiempo con niños, que insiste en tiempo a solas con ellos, presta atención. No asumas que porque parece normal, no puede ser un depredador, porque los depredadores se ven exactamente como personas normales. Esa es su arma más poderosa. La segunda lección: escucha a los niños, siempre. Sofía intentó decirle a su madre, a los 15 años, «Mamá, el abuelo me está lastimando». Y Vanessa le dijo que se callara, que no arruinara a la familia. Eso es lo peor que puedes hacer. Si un niño te dice que alguien lo está lastimando, créele, inmediatamente. No lo cuestiones, no lo ignores, no lo minimices. Investiga, busca ayuda profesional, llama a las autoridades, porque los niños rara vez mienten sobre abuso. Las estadísticas muestran que menos del 2% de las acusaciones de abuso infantil son falsas. Eso significa que el 98% son reales. Si un niño te dice algo, actúa, porque cada día que esperas es otro día de trauma. La tercera lección: presta atención a los cambios de comportamiento. Sofía cambió dramáticamente. De una niña alegre a una adolescente callada, deprimida, con pesadillas. Yo vi esos cambios, pero los racionalicé. Es solo una fase. Es la adolescencia. Ya se le pasará. No. Los cambios drásticos de comportamiento son señales de alarma. Especialmente, evitar a cierta persona, pesadillas constantes, regresión, niños mayores actuando como bebés, conocimiento sexual inapropiado para su edad, miedo extremo de estar solo con alguien, cambios en calificaciones, aislamiento social. Si ves estos cambios en un niño, investiga. Pregunta directamente: ¿alguien te está lastimando? ¿Alguien te toca de formas que no te gustan? ¿Hay algo que quieras contarme? Crea un espacio seguro para que hablen, porque tal vez están esperando que alguien pregunte. La cuarta lección: no todos los cómplices son forzados. Vanessa intentó victimizarse. Yo también soy una víctima de Héctor. No. Los mensajes de texto mostraban negociación activa. Ella no fue forzada. Eligió. Eligió dinero sobre la seguridad de su hija. Durante 10 años. Esto pasa más de lo que pensamos. Padres que saben del abuso y no lo detienen, por miedo, por dependencia económica, por negación, o peor, por beneficio propio. Si eres un padre o madre que sabe o sospecha de abuso, tu único trabajo es proteger a tu hijo, no al abusador, no a la familia, no a tu matrimonio, a tu hijo, siempre, sin excepciones. La quinta lección: la tecnología puede revelar la verdad. Los mensajes de texto entre Héctor y Vanessa fueron evidencia crucial. Sin ellos, habría sido más difícil probar el caso. Si sospechas abuso, revisa teléfonos, computadoras, tabletas. Busca mensajes, emails, fotos. Documenta todo. Toma screenshots. Guarda evidencia en múltiples lugares, porque la evidencia digital es poderosa en corte y puede ser la diferencia entre condena y absolución. La sexta lección: la recuperación es posible, pero toma tiempo. Sofía está mejor ahora. 3 años después, en terapia constante, rodeada de apoyo, encontrando propósito en ayudar a otros, pero todavía lucha, con TEPT, con ansiedad, con pesadillas ocasionales, con dificultades de confianza. El trauma no desaparece con un veredicto. No desaparece con terapia. Se maneja, se procesa, se integra, pero siempre está ahí. Si conoces a un sobreviviente de abuso, ten paciencia. No esperes que lo superen. No digas, ya pasó, olvídalo. El trauma cambia el cerebro, permanentemente. La recuperación es un proceso de toda la vida, no un destino. La séptima lección: la culpa del espectador es real, pero no productiva. Durante 3 años me he castigado. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude vivir con él y no saberlo? ¿Por qué no protegí a mis nietos? Mi terapeuta me dijo algo importante. Gloria, la culpa es una emoción natural,
Pero no es productiva, no puedes cambiar el pasado, solo puedes aprender de él y asegurarte de que no vuelva a pasar. Tenía razón. Pasé un año en culpa paralizante, hasta que Sofía me dijo: «Abuela, no es tu culpa. Héctor era experto en engañar. Engañó a todos, a ti, a papá, a todos. No podías ver lo que él escondía tan bien. Pero debía ver. Debía ver. Solo hay ahora qué. Y ahora estás aquí. Me creíste cuando te lo dije. Luchaste por justicia y me apoyas en mi recuperación. Eso es lo que importa». Me liberó de la culpa que me estaba destruyendo. Hoy quiero hablar directamente a 3 grupos de personas. Primero, a los sobrevivientes de abuso sexual infantil. Si fuiste abusado de niño, por familia, por conocidos, por extraños, escúchame. No fue tu culpa. Nada de lo que hiciste causó el abuso. Nada de lo que dijiste. Nada de lo que usaste. El abusador eligió lastimarte. Esa es su responsabilidad, no tuya. Y mereces sanación, mereces apoyo, mereces justicia. Si puedes denunciar, hazlo. Si no puedes, porque pasó hace mucho, porque el abusador murió, porque no tienes evidencia, está bien. La sanación no requiere justicia legal. Requiere terapia, requiere comunidad, requiere tiempo. Y puedes sanar, como Sofía está sanando. Segundo, a los padres y cuidadores. Si sospechas que un niño en tu vida está siendo abusado, actúa. Hoy. No mañana, no cuando tenga más evidencia. Hoy. Habla con el niño en privado. Pregunta directamente. Escucha sin juzgar. Cree sin cuestionar. Y busca ayuda profesional inmediatamente. Llama a servicios de protección infantil. Llama a la policía. Llama a terapeutas especializados. No intentes manejarlo tú solo, porque el abuso requiere intervención profesional y cada día que esperas es otro día de trauma. Tu trabajo no es investigar, tu trabajo es proteger y buscar ayuda. Tercero, a las personas como yo, que descubrieron que su pareja era un abusador, sin haberlo sabido. Sé lo que sientes, la culpa, la vergüenza, la traición, el shock, preguntándote cómo no lo viste, cuestionando cada memoria de tu matrimonio, sintiendo que tu vida entera fue una mentira. Escúchame, no es tu culpa. Los abusadores engañan, es lo que hacen, y engañan especialmente bien a sus parejas, porque necesitan que tú seas su cobertura, su fachada de normalidad. No te castigues por no haberlo visto. Él no quería que lo vieras, y hizo todo lo posible para ocultarlo. Lo que importa ahora es cómo respondes. ¿Crees a las víctimas? ¿Apoyas la justicia? ¿Te alejas del abusador? Si la respuesta es sí, estás haciendo lo correcto. El resto es sanación, tuya y de las víctimas. Mi historia terminó con justicia. Héctor, 940 años, murió en prisión después de 2 años. Vanessa, 45 años, sigue en prisión, elegible para libertad condicional en 2040. Sofía, en terapia, en recuperación, ayudando a otros sobrevivientes. Mateo, en terapia, lidiando con su propio trauma. Emma y Lucía, en terapia, reconstruyendo sus vidas. Miguel, divorciado, criando a sus hijos, en terapia familiar. Carolina, apoyando a sus hijas, procesando su propia culpa. Y yo estoy aprendiendo a vivir con lo que pasó, con la realidad de que mi esposo era un monstruo y que no lo vi durante 45 años. Pero también estoy aprendiendo que puedo convertir este dolor en propósito. Hablo públicamente ahora, en escuelas, en conferencias, sobre señales de abuso, sobre cómo los depredadores operan, sobre la importancia de creer a los niños, si mi historia salva a un solo niño, si ayuda a una familia a detectar abuso temprano, si inspira a un sobreviviente a hablar. Entonces valió la pena compartirla, aunque duele, aunque es vergonzoso, aunque preferiría mantenerlo privado, porque el silencio protege a los abusadores, no a las víctimas, y ya no voy a ser parte del silencio. Si esta historia te conmovió,
Dale like. No por mí, sino por los millones de niños que están siendo abusados ahora mismo, en silencio. Suscríbete porque necesitamos más historias que expongan esta realidad, que rompan el silencio, que protejan a los vulnerables. Comparte este video, con padres, con maestros, con cualquiera que trabaje con niños, porque la educación salva vidas. Y comenta. ¿Conoces a alguien que fue abusado? ¿Esta historia cambió tu perspectiva? ¿Qué te llevas? Porque esta comunidad protege a los niños, y eso es lo más importante. Mi mensaje final es simple. Los niños son nuestra responsabilidad, de todos, no solo de sus padres, de todos. Si ves algo, di algo. Si sospechas algo, investiga. Si un niño te dice algo, créele, porque tu acción puede salvar una vida. Como la acción de Sofía, al finalmente hablar, salvó a otros niños. De ser las próximas víctimas de Héctor. Gracias por escuchar mi historia, la historia más dolorosa de mi vida, pero también la más importante, porque si ayuda a un niño, a un sobreviviente, a una familia, entonces valió la pena el dolor de compartirla. Cuida a los niños en tu vida. Pregúntales cómo están. Realmente. Escúchalos. Créeles. Protégelos, porque dependen de nosotros, los adultos, para mantenerlos seguros, y no podemos fallarles. Nunca más.